Hola, mi nombre es Guillermo Francisco Méndez Morales, estudiante de la carrera Ingeniería Industrial Virtual. En esta oportunidad, en la materia informática, estamos viendo de tema macros. Entonces, para dar inicio, pues lo que yo he logrado comprender es que en primer lugar, pues acá tenemos el programa de Excel y lo primero que vamos a hacer, pues va a ser activar, por decirlo así, el programador. Entonces, para activarlo, pues nos vamos a inicio, luego en opciones. Acá en opciones se nos despliega esta ventana y vamos a buscar personalizar cinta de opciones. Al estar acá, podemos ver que en la parte derecha tenemos estas opciones y en efecto la parte o la opción de programador no está seleccionada. Entonces la vamos a seleccionar y luego le damos a aceptar y como consecuencia, pues vemos que acá nos aparece. Entonces, esto sería como el primer paso para poder ejecutar o crear o grabar un macro. Recordemos pues que los macros son un grupo de instrucciones con una secuencia de ejecución de órdenes. Entonces, es por eso que incluso se llama programador, debido a la semejanza que tienen con el lenguaje de programación. Bien, entonces para poder crear un macro, pues lo que vamos a necesitar va a ser una especie de base de datos, ¿verdad? Recordemos que Excel es un programa informático que nos ayuda o nos facilita a manejar bases de datos, ya sea en nuestro trabajo o algún proyecto que nosotros tengamos o un negocio, pues va a ser bien útil utilizar Excel ya que automatiza los procesos, ¿verdad? Y entonces, en este caso, macros es lo que buscamos hacer. Bien, luego de haber habilitado la ficha programador, básicamente el procedimiento para poder crear un macro sería el siguiente, pues como podemos observar acá en la parte izquierda superior de la pantalla, aparece grabar macro. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es grabar macro y luego nos aparece esta ventana. Acá le tenemos que asignar un nombre y es bien importante mencionar que el nombre que le vayamos a poner, por ejemplo, le voy a poner ir a eh, tabla uno. Acá es importante que no puede llevar espacios, entonces es por eso que utilicé mayúsculas y un guión bajo porque de lo contrario me daría un error. Luego dice tecla de método abreviado. Pues acá nosotros podemos, por ejemplo, utilizar control más una tecla. Y también aquí es bien importante mencionar que la mayoría de teclas ya están como utilizadas, ¿verdad? Por ejemplo, control C, que es copiar, control V, que es pegar, control Z, control menos, control más. Sabemos que ya están como ya están siendo utilizadas. Entonces aquí la clave sería o el tip sería como utilizar Shift, la tecla Shift, por ejemplo, Control Shift y la letra A. Lo vamos a hacer, Shift A. Si ustedes pueden observar aquí aparece mayúscula, porque el Shift es como para poner mayúscula, ¿verdad? Luego le damos aceptar y también es importante mencionar que luego de haberle dado a aceptar, tenemos que tener cuidado en el clic a donde lo vamos a realizar para que con la idea de que no den ningún error. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi macro vaya a tabla uno. Entonces, al darle a aceptar, yo tengo que inmediatamente hacer clic en tabla dinámica uno. Luego tenemos que darle detener grabación. Ok, regresamos y luego ahora vamos a insertar un botón. Le damos clic acá y pues yo quiero que la primera tarea que me habían dejado era esta, entonces voy a insertar mi botón acá. Acá sí yo le puedo asignar un nombre, por ejemplo, yo le puse ir a tabla uno y tengo que asignarle, ¿verdad? Toco el macro que acabo de grabar, le doy a aceptar y me aparece ya el botón. Si yo le quiero modificar el nombre, le damos clic derecho, editar texto, porque recordemos que en una base de datos grande, por ejemplo, no vamos a recordar cuántos macros hemos grabado, entonces es mejor que le pongamos nombres así como cortos o estratégicos para que nosotros sepamos. Entonces, ve, aquí puedo demostrar que está funcionando. Al hacer clic en el macro, me automatizó
Funciona como una especie de hipervínculo, por decirlo así, ¿verdad? Este como que fuera un link o un hipervínculo. Entonces, al darle clic, fácilmente me envía la información que yo necesito. Entonces, este ejemplo es un ejemplo bien básico, pero ejemplos así nosotros podemos realizar varios macros, por ejemplo, podemos crear otro que, por ejemplo, imprimir y que yo quiera imprimir ciertos datos o ciertas tablas o cierta información. Igual, acá lo podemos como personalizar. Depende del área de trabajo, depende de mi oficina, depende del departamento, depende de los datos que yo quiera procesar o que yo maneje. Yo puedo trabajar con datos, números, valores, puedo trabajar con ventas, recursos humanos, repuestos, stocks en bodegas. Entonces, esta es una técnica o, bueno, una herramienta demasiado útil, diría yo, ya que está demostrando de que puedo automatizar procedimientos que me van a cortar el tiempo, ¿verdad? Y por ende ser más productivo o ser más eficiente. Yo en lo personal, pues en el trabajo, recuerdo años pasados, a mí me han asignado la tarea por ejemplo, hacer un ruteo. Y créanme que para mí esta información me va a ser de mucha utilidad, ya que yo recuerdo que pasaba casi una semana trabajando una base de datos enorme porque teníamos que hacer 600 entregas en diciembre. De hecho, cada año se hace, ¿verdad? Donde yo trabajo. Entonces, esta herramienta a mí me va a ser de mucha utilidad, igual con las tablas dinámicas, ya que lo voy a poner en práctica desde ya a trabajar esas bases de datos, ya que como les comento, es demasiada información la que manejo, por ejemplo, el nombre del cliente, la dirección del cliente, la empresa a la que pertenece el cliente, los números de teléfono, de contacto, los correos. Entonces, prácticamente a mí me ha tocado desde cero comenzar a hacer el ruteo y créanme que para hacer un ruteo en un trabajo real, para hacer la entrega, o sea, a mí me toca supervisar esas rutas y mandar a los motoristas, pues no sería nada eficiente ni nada gracioso el equivocarse con una dirección. Por ejemplo, por decir algo, poner un cliente en una dirección que quede demasiado lejos a la hora de ser entregado el producto, porque eso me generaría ineficiencia. Entonces se traduciría en que gasté más combustible, saqué de mi ruta al motorista, no fui tan eficiente porque la ruta no la van a terminar el mismo día, entonces eso se alarga en más tiempo y por ende pues no se está haciendo productivo. Entonces yo creo que esta herramienta sí es de mucha utilidad. Bueno, espero haya cumplido las expectativas y muchas gracias por su atención.